Y hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a las novedades para comenzar la semana en eFootball. Continuamos con las campañitas y todo el asunto. Vamos a ver el inicio de sesión, es el normal. También continuamos con la campaña de Halloween. Hoy me tocan 50 moneditas como la del bono inicio de sesión normal y es todo. Vamos a la parte de eventos y tenemos dos eventos, los cuales son de la Liga Española. Una ficha de habilidad 60.000 de GP. Otras 3 fichas de habilidad y 50 monedas. Es todo en cuanto a eventos. Aquí tienes un resto más. Por si todavía no los terminas, pues todavía tienes oportunidad para el día miércoles antes del mantenimiento. Ahora, hay otros que me preguntaron durante el directo: Axel, ¿y el The League? ¿Cuándo van a regalar al The League? Este te lo van a regalar hasta mañana por la tarde noche, depende de tu país. Lo comenté en mi Instagram, lo comenté en mi Facebook, ve a seguirme por allá. También te subí unas posibles estadísticas que tendría este The League, el cual llega a 99. Ve a ver sus números en mi Instagram y en mi Facebook, por ahí te lo compartí. Ahora vamos a las cajitas. Tenemos una caja, la cual también ya te la había mencionado durante el video que te subí temprano el día domingo en la mañana. Tenemos a los mediocampistas de la Liga Española: Deco, Xavi y Guti. Me sorprendió Deco que sea digamos que la carta más top. Yo creí que Guti y Xavi va a ser el más top, luego Guti y luego Deco al final, ¿no? Pero bueno, ojo, ahorita vamos a ver las estadísticas también y vamos a ver las medias. Tenemos aquí también jugadores memorables o destacados junto a esta cajita: Pedri, Camavinga, De Paul, yo creo que es, bueno, y Dani Parejo de lo más destacable. Ya lo demás, pues ahí un poquito más o menos. Y en mi canal secundario te voy a subir un video de los entrenamientos y qué fichas de habilidad le pondría a estos jugadores. Pero igual, en este video al menos las fichas de habilidad te lo voy a mencionar, ¿ok? Pero no el entrenamiento. Esos son los jugadores que están actualmente disponibles. Tenemos a Dani Parejo con una media de 95 y una media máxima de 98, donde destaca pase, control, conservación, tiene buen regate, buena potencia de tiro, la resistencia justita y eso sí, es lento. Como ya te lo había mencionado anteriormente, es regularidad firme, me gusta. En cuanto a habilidades, solamente le pondría, no sé, un centro con rosca, aunque al ser medio centro no tiene activada la posición de media punta, que eso es lo único que no me gusta. Entonces no sé si vale la pena meterle centro con rosca, eso ya lo dejo a tu decisión. Tal vez ponerle por ahí, ¿qué te gusta? Alguna habilidad de marcaje interceptador, nada más por hacerle al loco ahí, ¿no? Pero es un organizador, así que tampoco te va a ayudar mucho a defender. Tenemos a De Paul, muy polivalente, regularidad firme, jugador de huecos. Este llega a una media de 98 y sus números también son bastante buenos. Tampoco tiene tanta defensa, pero es un jugador de huecos, ¿ok? Tiene muy buena resistencia, la velocidad de aceleración está bastante bien, buena potencia de tiro. En cuanto a habilidades, ¿qué le pondríamos a este De Paul? Tal vez no le veo centro con rosca, salvo que esté ciego y no lo esté observando. Eso sí, un centro con rosca y tal vez un tiro de larga distancia para aprovechar esa potencia de tiro que la puede subir a valores de 90. Tenemos a Pérez. No voy a enfocarme mucho, solamente ahí estás viendo sus números, media de 95, está ahí más o menos. No es el mejor de la caja, le faltan muchas habilidades, sobre todo pase primer toque si no estoy mal, y algunas por ahí de finalización si lo vas a usar de delantero, segundo delantero. Tenemos a Oscar Mascarell, media 95, tiene buenos números en cuanto a pase, en cuanto a defensa, protector. Esperaba un poquito más, yo creo que la defensa yo la esperaba con valores arriba de 90, pero sin embargo pues ahí está más o menos. Le hace falta un bloqueador, sí o sí, hay que ponerle a este jugador y listo. Tenemos a De Frutos, el cual llega a una media 96, muy rápido, a la móvil, puede jugar por ambas bandas, el pase está bien, me gusta, buen regate, conservación, le falta un poquito, buena resistencia, buen equilibrio también, pero le faltan muchas habilidades. Si lo vas a utilizar para tirar algún centro, hay que meterle centro, pase medido. Le hay que ponerle pase primer toque, hay que ponerle pase bombeado bajo, tal vez, centro con rosca y listo. Yo creo que es lo que le pondría. Camavinga tiene una media 99, el cual se ve bastante bien, está bastante completo, puede jugar de lateral también, de medio centro y de medio centro defensivo. Creo que tiene buenos números, es regularidad normalita, tiene buenas habilidades, tal vez le falta marcaje, tal vez le falta bloqueador, pero es un organizador. Aunque si lo quieres aprovechar para esa defensa, métele algunas habilidades de defensa, ya sea marcaje, interceptador, yo creo que ya con eso, bloqueador no tanto. Y en cuanto a pase, un pase medido y ya está. O sea, yo creo que es todo. No le pondría centro con rosca para no gastar tantas habilidades en este jugador. Tenemos a Sunset también, que es jugador de huecos, con números bastante buenos. Tiene buena velocidad, o sea, la normalita para un jugador de huecos. Por eso te decía que De Paul tiene muy buena velocidad. Y listo, ve.
tiene números muy buenos. Puede jugar de segundo delantero también, pero le faltan habilidades. Centro con rosca, le hace falta un disparo lejano con rosca. No sé si ponerle cañonero porque tiene 83 de potencia de tiro. Yo creo que lo dejaría así. Centro con rosca y listo. Yo creo que ya es todo, hermano. No sé. Dos toques, por supuesto. Un dos toques si te gusta tener habilidades ahí, jugadores con regate. Tenemos a Pedri, regularidad, firme, ambidiestro y ahora viene con el Player ID, que su carta normal también tiene, que es organizador. Tiene una media de 100 y tiene números muy rotos. O sea, yo creo que este Pedri tiene números como un épico. Tal vez estoy exagerando, pero a mí me lo parece. Son números bastante buenos y puede jugar en muchas posiciones también. En cuanto a habilidades, no sé, le hace falta el centro con rosca. No sé por qué no lo trae. No recuerdo si Pedri ya tiene centro con rosca, pero al menos no me aparece aquí, salvo que en el juego sí esté. Pero bueno, de entrada, si no lo tiene, pues hay que ponérselo, ¿no? Y listo, yo creo que es lo único que le pondría. Tal vez meterle un remate primer toque si lo vas a utilizar de media punta, pero no creo. Yo creo que con eso es suficiente. Pues esos son los jugadores destacados, chicos. Ahora vamos a pasar a los épicos. Vamos con Guti, el cual también es regularidad firme, casi ambidiestro, creador de juego, puede jugar hasta de segundo delantero. Este creo que trae as en la manga, Lo voy a revisar aquí dentro del juego para salir de esa duda porque me está marcando as en la manga. Sí, señores, tiene súper refuerzo, por lo tanto hay que meterlo en segundo tiempo. Vamos a ver aquí una vez las habilidades. Tal vez un tiro de larga distancia se lo agregaría. También le agregaría... no, yo creo que es todo, hermano. Un tiro de larga distancia. Si te gusta la marsellesa, también hay que ponerle la marsellesa. Y ya está. De momento, así nada más de simple vista. En mi canal secundario te subo ya el entrenamiento y qué habilidades ponerle ya al final. Tiene una media de 100 y ya con el busteo tiene 101. Donde destaca su control, regate, conservación y pase. Tiene muy buena aceleración. Le falta un poquito de velocidad, pero está bien. La resistencia así en el 7.7 para un super refuerzo hace en la manga. Está excelente. Tiene buena finalización. Tiene 80. O sea que también se le puede hacer cositas ahí tal vez. Subirle el efecto. Por lo tanto se va a subir la finalización. Pero bueno, eso ya es a gusto de cada quien. Guti con números muy buenos. Se ve muy bien. Continuamos con Xavi. Ahora este es organizador. No es creador de juego como lo es Guti. Regularidad firme. Uso muy malo. La precisión normalita, tiene una media de 98, ya puesto en plantilla llega a 100 y con el busteo llegaría a 102, donde tiene un excelente pase, conservación, control, el regate también se puede subir a valores de 90, tiene mejor defensa que Guti, tiene muy buena resistencia, la velocidad de aceleración se le puede hacer algo, está bien, la potencia la podría subir a valores de 90. En cuanto a habilidades, las voy a revisar dentro del juego para no equivocarme aquí que le falte alguna. Recuerda también, ya sabes, en el canal secundario el video ya completo de entrenamientos y habilidades. Estoy viendo aquí que le falta, si le llevas a valores de 90 la potencia, un tiro lejano un disparo lejano con rosca, un tiro de larga distancia. Hay que meterle también, ¿qué te gusta? Un remate el primer toque también si tú quieres, si lo vas a usar de media punta y listo. Yo creo que es todo lo que le pondría de momento, ¿ok? Igual, si tiene dos toques le puedes poner una marsellesa si es de tu agrado. Finalmente con el que en teoría debería ser el mejor de la caja, eso lo del mejor ya lo dejo a tu criterio. Para mí se me hace muy roto este deco. Tiene una media de 101 y ha puesto con plantilla con el busteo llega a 102 y tiene un excelente pase en control, regate, conservación, potencia de tiro, tiene muy buena velocidad, tiene buena resistencia, tiene buen equilibrio, casi no tiene defensa a pesar de que le tiene 8 puntos. Tal vez quitarle esa defensa y dejarle y agregársela a la finalización, porque si lo vas a usar de media punta tal vez te sirva una mejor finalización, al menos mínimo 80 le pondría yo. La verdad es que está bastante bien. Ahora vamos a pasar a ver la cuestión de las habilidades, chicos, a ver qué habilidad le podemos poner de momento. A ver, un dos toques sí o sí hay que ponérselo. Ya tiene cañonero, tiro de larga distancia, un remate al primer toque, ese se lo pondría, y tal vez un pase medido si lo quieres que ese pase sea más brutal, aunque con ese pase que tiene no creo que te vaya a fallar muchos pases, ¿ok? Yo creo que dos toques sí o sí hay que ponerle a este deco. Se ve muy god. Yo creo que podría ser el más roto de los tres. Y hasta aquí las novedades de inicio de semana. Son poquitas, solamente 2 eventos, una cajita donde posiblemente tú no vas a tirar. Si no tienes monedas, yo no voy a tirar. ¿Por qué? Porque estos jugadores que están aquí, tal vez yo los puedo sustituir por otro tipo de jugadores, como te mencioné en el video de la mañana del día domingo. Así que yo me voy a aguantar. Voy a guardar mis monedas. Estoy esperando jugadores
digamos que un poco más rotos entre comillas para mis necesidades. No significa que sean las mismas que las tuyas. Si tú quieres tirar aquí, adelante, tú eres el dueño de tus monedas, tú sabes qué haces con ellas y espero que tengas mucha suerte. Si tú tienes, no sé, 1500 monedas y me preguntas, Axel, ¿conviene tirar? Mira, hermano, yo con esas 1500 monedas me podía comprar mejor un pack, pero te repito, al final tú eres el que toma la decisión, ¿ok? Gasta tus monedas con responsabilidad, cuídalas, es complicado comprar, es complicado ganártelas, tarda mucho tiempo en juntarla y todo el asunto, pero tú al final tienes tú la decisión, ¿ok? Así que chicos, espero que te haya gustado este videito. Recuerda, canal secundario, te lo dejo en la descripción, una pestañita en la parte de arriba. Te voy el día de mañana lunes, o si ya para ti es lunes, para mí todavía es domingo. El día lunes te voy a subir en los entrenamientos recomendados que para mí creo que son mejores y también las fichas de habilidad para ponerle a cada uno de ellos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.